La entrevista sin permiso. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Luis Alberto Albán Urbano, representante a la Cámara por el Partido Comunes, en representación del Valle del Cauca. Pira nuevamente a la Cámara, honorable representante, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos. Y sí, con respecto a tu pregunta, sí, aspiramos nuevamente a la Cámara por el Valle del Cauca porque pensamos que este cambio hay que profundizarlo, hay que extenderlo. Y faltaron varias cosas por hacer que sentimos en nuestro compromiso intentarlas, seguirlas. Hoy está en un partido que se llama Fuerza Ciudadana, pero siguen siendo comunes. Sí, no es un partido, Fuerza Ciudadana es un partido, pero hicimos una coalición y acordamos colocarle a la coalición Fuerza Ciudadana por tener más nombre a nivel nacional, y Comunes, nuestro partido, el que surge del acuerdo de paz, aporta el aval, porque Comunes mantiene su personería jurídica. Entonces a esa coalición se sumaron otras fuerzas. Ahí tenemos sectores del M19, tenemos Voces, tenemos Razón Pública, tenemos Movimiento Ciudadano por el Voto en Blanco, tenemos sectores campesinos, tenemos el sector comunal, y son fuerzas que estamos, digamos, en la misma idea, en el mismo camino, apoyar este gobierno, reconociendo los errores, pero entendiendo que la única vía posible para el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país es profundizar el cambio. El primer escollo es superar el umbral. ¿Cómo se sienten? Nosotros nos sentimos bien, no confiados, porque pensamos que eso es un error. Pero como venimos haciendo el trabajo aquí en el Valle del Cauca para la representación en la Cámara, encontramos que ha habido mucha acogida, hay mucho afecto de sectores que están con nosotros. Así como hay sectores que nos odian, que son los menos, hay otros sectores que reconocen que se ha hecho un trabajo y que reconocen que el compromiso con la paz vale. Es importante decirle a los amigos, a quienes quieren respaldar a Luis Alberto Albán Urbano, a la Cámara, ¿cómo voto? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo busco? ¿Qué tarjetón pido? Bueno, nosotros cuando vamos a votar nos van a entregar por obligación 2 tarjetones, Senado y Cámara, y un tercer tarjetón que es opcional, que es el de la consulta presidencial. Entonces, en el tarjetón de Cámara buscamos en la primera columna el puesto 5, ahí está Fuerza Ciudadana, el logo de la coalición Fuerza Ciudadana, el loguito naranja. Ahí marcamos el logo sin salirnos del recuadro y marcamos el 101, que es el voto por Luis Alberto Albán. En el tarjetón de Senado buscamos también el logo del puñito naranja y marcamos el logo y el número 3, que es el de la compañera Sandra Ramírez, que es nuestra fórmula a Senado. Y en el tarjetón de la consulta presidencial, nosotros estamos invitando a votar por Iván Cepeda. Le cambio de tercio, por decirlo, por hablar en términos taurinos. ¿Cómo le fue en esa comisión primera de la Cámara? ¿Qué tanto pudo hacer Luis Alberto Albán? ¿Qué tanto pudo hacer la bancada? Bueno, en la comisión primera, que es la comisión de los asuntos constitucionales, yo pienso que nos ha ido bien. Tenemos por lo menos un reconocimiento de los otros representantes a la Cámara, hombres y mujeres, y una participación seria, argumentada en los diferentes debates
y en la construcción de las leyes. Hemos logrado pasar, por ejemplo, la ley que tiene que ver con la dignificación del trabajo de ediles y edilas. Logramos pasarla en la comisión primera, fue una votación unánime. Igual tuvo respaldo en la plenaria de la Cámara, pero está parqueada en el Senado. No hemos logrado que ni siquiera que la agenden. Le faltan esos 2 debates para dignificar el trabajo de los ediles y las edilas. También hemos participado en ponencias de diferentes proyectos de ley, como el tema de la jurisdicción agraria, el tema del Ministerio de la Igualdad, el tema de la ley estatutaria de educación, y hemos pues logrado avanzar en esos debates. Usted que es educador, ¿cómo recibe lo de la gratuidad en la educación que muchos no han querido reconocer? Mira que nosotros pensamos que ese es un paso adelante, pero que como no hemos logrado la reforma a la ley 30, se queda como a mitad de camino. No hay muchas partes donde aún no se aplica. Entonces necesitamos sacar de manera integral la reforma a la educación. O sea, por eso decimos nosotros que hay que profundizar el cambio, porque por ejemplo salió la reforma laboral, pero a la reforma laboral le trasquilaron de una sola vez todo lo que tiene que ver con el campesinado. Todos los derechos laborales del campesinado desaparecieron, no se reconocieron. Ese capítulo nos queda faltando y por eso tenemos que presentarlo de nuevo. El tema, por ejemplo, en la misma reforma laboral, el tema de las horas nocturnas. Ellos no quisieron reconocer que las horas nocturnas empiezan a las 6, dejaron a las 7 y como el ahogado en que el sombrero, tocó aceptar eso, pero sabemos que es una deuda con los trabajadores de este país. No hemos logrado sacar la reforma a la salud, no hemos logrado. En Cámara sí lo hicimos, pero en el Senado no ha sido posible. Por eso le estamos diciendo a la gente, oiga, en su cabeza tienen la razón, en su pecho tienen el corazón, el sentimiento, y en sus manos tienen la fuerza de aportarle a este país lo necesario para el cambio, y es haciendo una elección a conciencia, eligiendo representantes, senadores, hombres y mujeres que de verdad sientan como propios y les sean propios los intereses de la mayoría en este país. Hay incluso sectores de derecha que han manifestado que Cepeda lo haría mejor que Petro. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no hay punto de comparación. Creo que cada uno tiene su estilo, tiene su bagaje y sobre todo tiene su tiempo. Es que, y reconociendo los errores de Petro, hay que tener en cuenta también el momento que le tocó. Es que es el primer gobierno después de 200 años. Ser el segundo gobierno tiene también una carga histórica, una responsabilidad grande, ¿sí? Pero tiene esa, digamos que desde ese punto de vista es más sencillo porque es el segundo. Es continuar el cambio, profundizar el cambio. En algunas cosas se ha avanzado, ¿no? Y ya por lo menos se tiene la experiencia del tema en el Congreso, de la necesidad de unas mayorías consolidadas en el Congreso. Pero lo otro que yo creo que no se puede dejar de ver, no se puede perder de vista, es el tema de las elecciones regionales. No puede volver a pasar que el progresismo gane lo nacional y en las elecciones regionales se pierda absolutamente todo, porque ahí radica parte de la oposición tan férrea que tiene este gobierno y que entraba las posibilidades de soluciones. Nunca le hemos visto radicalizando posiciones ni insultando a nadie en su forma de hacer la política. ¿Avala esa polarización y eso de salir a tildar de ladrón a unos y a otros porque lo hacen desde los dos bandos? No, eso no es política. O sea, la política en primer lugar es el arte de servir,
y eso nos lo enseñó el libertador Simón Bolívar. En segundo lugar, la política se basa en el debate, y el debate tiene como objetivo llegar a alguna conclusión, y eso solo es posible con argumentos. Si no hay argumentos, ¿cómo se convence? Si no hay argumentos, ¿cómo se mueven esas posiciones contrarias? Y mucho menos con epítetos y descalificativos que realmente no aportan nada, ¿no? De pronto, como alguna gente dice, ay, le menté la madre y quedé tranquilo, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, yo personalmente no me gusta esa política de confrontación. Y no quiere decir que no tenga unos principios firmes, y estoy claro en mis posiciones, pero también estoy claro que para defenderlas y para que se respeten, tiene que haber argumentos, y eso precisamente es lo que la bancada de comunes en el Congreso de la República logró, tanto en Senado como en Cámara. Las otras fuerzas, incluso las fuerzas de extrema derecha, dicen, hombre, esa gente no nos gusta, esa gente es todo lo que nos dice, pero esa gente es seria. Honorable representante de la Cámara, Luis Alberto Albán, de la Fuerza Ciudadana Coalición 101. Le voy a hacer 3 en una. Primero, Petro y el país le cumplieron al acuerdo de paz del que usted fue firmante. Yo digo con sentimiento negativo que no. Entiendo que había un interés de cumplir, sobre todo en algunos temas, pero también hubo un desconocimiento del acuerdo. Por ejemplo, graduar de Estado Mayor Central a las llamadas disidencias, que no tienen nada que ver con una disidencia, que son grupos de bandidos, fue un grave error, porque los empoderó, y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Podemos dar muchos ejemplos de las cosas en que se ha equivocado, pero también estuvimos de acuerdo con él cuando dijo que iba a denunciar el acuerdo ante la ONU, porque el Estado colombiano, que no es él, sino el Estado colombiano, él lo representa porque es el jefe del Ejecutivo, pero no es el Estado, no había cumplido, y en eso tiene razón. Pero nosotros le decíamos, de acuerdo, Petro, pero por lo menos cumpla con lo que usted puede. Y hay muchas cosas que enredó realmente en esa alta comisión para la paz, la enredó, le quitó posibilidades. Las instituciones surgidas del acuerdo no se les prestó atención en este acuerdo. Yo no digo que sea un problema de responsabilidad personal del presidente, puede que ni siquiera se dé cuenta, pero sí sé que es él el que tiene que responder. Reforma rural agraria integral. Estamos en pañales, dicen los campesinos, no lo digo yo. Se avanzó. El problema es que se comparan las 300.000 hectáreas que se han entregado en este gobierno con las 12 hectáreas que entregó Duque. Y pues esa no es la forma de medir. La forma de medir es cuánto falta para cumplir el compromiso. Y nosotros, cuando firmamos, sabíamos que incluso a eso le faltaba. Pero como todo el mundo sabe, pues en la negociación no se puede lograr todo lo que uno quiere. Dimos, bueno, empecemos con esto. Pero eso no se ha logrado. O sea, reforma agraria integral no hay. Han entregado alguna tierra, pero en esa tierra que han entregado tampoco han entregado los proyectos. Tampoco tenemos las vías terciarias. Nosotros pasamos un proyecto de ley sobre vías terciarias y en el Senado lo tumbaron. No están los centros de acopio, de comercialización. No se garantiza el precio sustentable a las cosechas de los campesinos. Tampoco se ha avanzado en la sustitución de cultivos. O sea,
se han hecho cosas, se ha entregado alguna tierra, pero comparado con el objetivo, con la tarea, yo pienso que estamos fracasando. Una de sus grandes tareas, derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz, gritan, nos están matando. ¿Qué está pasando, Luis Alberto? Sí, es otro de los problemas, un poco porque se dice, bueno, pero es que la fuerza pública no es, pero es que en la Constitución no dice garantices el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos, que la fuerza pública no los mate. Eso dice en otra parte, que la fuerza pública no puede volver las armas contra el pueblo, sí, pero es que se dice el gobierno, el Estado colombiano tiene que garantizar la vida de sus ciudadanos, y no lo están haciendo, ni de los firmantes, ni de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas de organizaciones sociales y populares. Eso es una gran falencia que tiene este gobierno, y no puede lavarse las manos diciendo no somos nosotros. No, tiene que dar una solución y mostrar quiénes son, no los responsables materiales, aquel que cuando iba saliendo se le dañó la moto y entonces le echaron mano y ese es el responsable. Bueno, ese fue el que jaló el gatillo, ¿quién le pagó? Hacia allá nunca llegan las investigaciones, y de verdad que 4 años es poco, eso lo sabemos, ¿sí? Pero ya debían de empezarse a dar algunos cambios, por ejemplo, en el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en el tema de la defensa y de las garantías de vida de los firmantes del acuerdo. No los matamos nosotros, dice el Estado, pero hay denuncias serias y documentadas de que ahí sigue existiendo un maridaje y una connivencia entre algunas unidades del ejército y grupos al margen de la ley para asesinar a esas personas de que estamos hablando. Y estamos diciendo precisamente que el Estado tiene que investigar eso, que eso no se quede a nivel de runrunes, a nivel de chisme, a nivel de nota periodística que no tiene de pronto ningún sustento, sino que sea precisamente la Fiscalía y los organismos encargados de decir la verdad, de investigar esas verdades, la que le diga al país, mire, esto fue lo que pasó, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos, o cómo lo vamos a solucionar. Usted llegó a la curul de la Cámara por ser firmante del acuerdo de paz, fue uno de los puntos del acuerdo. Hoy le toca salir a buscar los votos, ¿cómo lo siente? A mí me parece que es un ejercicio interesante. Nosotros llegamos como parte del acuerdo y es digamos, un reconocimiento a la importancia del acuerdo y un reconocimiento a que nuestra lucha en esencia es una lucha política, y entonces teníamos que tener como una preparación para continuar esa lucha política. Eso yo no creo que mucha gente lo haya entendido, pero también quienes lo entendieron lo malinterpretaron, porque andan buscando por allá los votos que tuvimos nosotros y lo andan publicando, cuando nosotros no estábamos haciendo campaña para conseguir votos porque no lo necesitábamos. Los mismos votantes le decían a uno, hermano, pues yo para qué voy a votar por usted si usted no necesita, eso, gente amiga. Entonces, pues eso no tiene ningún sustento, ese debate. Ahora estamos buscando los votos y se ve, se siente realmente que ha habido un trabajo, que la gente nos ha entendido, que la gente nos ha copiado, que la gente nos identifica y sabe que nosotros hemos estado ahí defendiendo los derechos de las mayorías. Honorable representante, ¿por qué lista abierta y no cerrada? Porque es una lista que quiere o que quiso en su momento captar las diferentes fuerzas que estábamos de acuerdo, pero que estábamos dispersas y no teníamos formas ni mecanismos en ese momento de definir una lista cerrada. Nosotros somos defensores de la lista cerrada realmente, y eso es lo que tenemos planteado en la reforma política, pero para eso necesitamos de unos partidos
fuertes y necesitamos de una reforma política que garantice la independencia de los partidos. Su trabajo es político, lo ha dicho. Defensor del acuerdo de paz a morir. ¿Volver a las armas jamás? Volver a las armas jamás. Realmente estamos claros que todas las situaciones se pueden resolver, se deben resolver y solo se resuelven de verdad a través del diálogo. Le fracasó la paz total al gobierno nacional el incluir grupos delincuenciales, inclusive de municipios como Tuluá, por ejemplo. ¿Fue un error? No, yo no creo que sea un error. El planteamiento es correcto. Lo que fue un error fue no tener una estrategia y desarrollar esa estrategia con una táctica clara. Eso fue lo que no se hizo en la paz total. Parece que no sabían para dónde iban, tampoco sabían de dónde venían y tampoco sabían dónde estaban. Entonces, en ese no saber nada dónde está uno parado, pues realmente no va a lograr objetivos ninguno. Eso estaba en el acuerdo de paz. ¿Usted cree que el presidente lo conocía, eso de la paz total? Pues por el planteamiento es difícil decir que lo conocía. El tema es que después de hablar de una paz chiquita, de hablar de una paz parcial con las FARC, con lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, después como de referirse con cierto menosprecio a ese acuerdo, no valorarlo en su justa medida como lo valora la comunidad internacional. Entonces decir que va a desarrollarlo y que ese planteamiento que es central en su gobierno está ya contemplado en el acuerdo, le quedaba como mal políticamente. Yo creo que es un problema de egos y me parece que en la política uno no puede estar esclavo del ego, ni estar esclavo de los triunfos individuales, sino estar esclavo de los triunfos colectivos, que en la medida en que se beneficie Raimundo y todo el mundo, nos beneficiamos nosotros. Honorable representante Luis Alberto Albán Urbano, le agradezco mucho su tiempo, pero quiero preguntarle, ¿qué opinión le merece que Petro, un hombre hasta ahora pulcro, porque con tanto enemigo, si se hubiera robado un peso ya lo habían metido a la cárcel, pero llegó con amigos que sí se la están robando, presuntamente? Pues es que ese es el problema, presuntamente. Dejemos que la justicia hable, dejemos que haya resultados. Yo confío en eso, porque no podemos llegar a ser lo que toda la vida hemos condenado, y en eso yo creo que este gobierno, independientemente de esos interrogantes que hay, incluso ya cosas confirmadas, creo que ha sido distinto. Recordémosle a los oyentes, a los seguidores, a los cibernautas, cómo voto por Luis Alberto Albán y sus amigos, a Cámara, a Senado y a Consulta. Bueno, entonces a Cámara buscamos el logo Coalición Fuerza Ciudadana en la primera columna hacia el puesto quinto. Ahí marcamos el logo, el puñito amarillo, y marcamos el 101. A Senado igual buscamos el logo, marcamos el puñito y buscamos el número 3 de la coalición Fuerza Ciudadana. Y para la consulta estamos invitando a votar por Iván Cepeda. Un feliz día, que le acabe de ir muy bien y éxitos. De verdad que esas voces se necesitan en el Congreso de la República. Bueno, esperamos que así nos vaya, que nos vaya bien. Esperamos el acompañamiento de Juan Pueblo y de Juana Pueblo, y muchas gracias. Sin permiso.